Ahí estamos. Primero déjenme darles algunas instrucciones para que podamos llevarlo con cierto orden. La primera observación quizás es que si se llegara a cortar el audio, les voy a volver a enviar un link y retomamos la videollamada. Luego, no sé si todos ven que al lado aparece una lista de los participantes. Allí ustedes, cada uno tiene la opción de... Les aparece una opción de levantar la mano. Si alguno de ustedes quiere participar, puede darle clic a esa opción, pero si alguno no lo tiene a la mano, también puede físicamente levantar su mano y dejarla allí hasta que yo le dé la palabra. Así podemos hacerlo más ordenado, porque si no, quizás se nos va a descontrolar un poquito la conversación. Bienvenida, hermana Eunice. Eunice. Alcancé. Bueno, sí, ya está aquí con nosotros. Una siguiente observación es que si vamos a tratar nuevamente por cuestión de tiempo, van a ver que 1 hora se nos va a pasar bien rápido. 6 preguntas es mucho, así que he elegido 3 preguntas de las 6 que les envié, y si nos diera tiempo, vamos a ir tratando alguna otra. Pero por cuestión de tiempo les voy a suplicar que cuando ustedes tomen la palabra, traten de no extenderse más de 2 minutos en su respuesta, para que podamos participar todos y nos alcance un poco más el tiempo de abarcar los distintos temas. Si alguno de ustedes está hablando y ya lleva 2 minutos, yo le voy a hacer así. Así usted sabe que ya lleva 2 minutos y trata de resumir lo que le queda por decir. ¿Alguna duda hasta ahora? No, estamos bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta que hemos elegido para tratar hoy es la que hizo Nathan, y es: ¿cuáles son algunas de las razones que Pablo da para explicar que la justificación es por medio de la fe? Esta pregunta quizás es básica y quizás nosotros pensamos, ya todos sabemos qué es la justificación por la fe, pero creo que al responder a estas razones o causas de por qué se comprende así, por qué el apóstol lo expone así, nos va a ayudar a profundizar un poco más en nuestro conocimiento acerca de qué es la justificación por la fe. Así que quizás alguno de ustedes quiera decir algunas causas. Quizás el primero que participe no tiene que decir todas para dejar a los demás participación, pero mencionar algunas y así vamos incrementando más. No sé si alguien quiere empezar mencionando alguna o algunas de estas razones. Las damas primero. Mi hermana Claudia. Bueno, me voy a atrever, pues. Creo que la justificación, una de las razones por las cuales el apóstol Pablo nos escribe a los hermanos como nosotros en nuestro contexto contemporáneo acerca de la justificación es porque tenemos un Dios justo. Entonces, la justicia de Dios requiere la justificación del pecador impío, del pecador, de nosotros. Esa sería mi primera acción rápida, mi reflexión, de que la justificación es necesaria para la humanidad, para el ser humano pecador, porque nuestro Dios es un Dios justo y santo. Sí, de hecho, como lo diría Pablo, Dios es el justo y el que justifica. Hermana Eunice, usted había levantado la mano también. Sí, buenos días. Yo quería decir que, bueno, en el contexto en que se desarrolló esta situación, los judíos creían que ellos eran justos por haber sido el pueblo escogido por Dios, como puede estar sucediendo ahora con la gente que estamos en la iglesia. Pero Pablo nos muestra que no es la elección del pueblo judío, o en este caso no es porque estamos sentados en una iglesia cristiana que somos perfectos y justos, sino que en realidad delante de Dios, si no es por Cristo, no podemos ser justificados. No hay manera de que podamos presentarnos justos delante de Dios sin Cristo de por medio. Sí. De hecho, buena parte del argumento es presentar que no es por poseer la ley o por ser circuncidado que se es justificado. Sí. ¿Alguien más quiere agregar? Bueno, vamos a hacer una pausa ahorita para darle la bienvenida a nuestro hermano Paulo. Y
Creo que aún no tiene activado el audio, si lo puede revisar en su computadora para que nos pueda compartir también sus respuestas. ¿Alguien más quiere añadir a esta respuesta? Pablo levantó la mano, creo. Pablo. Pues una de las cosas que hemos visto, ¿no?, es que al principio de la carta a los romanos, Pablo está haciendo mucho énfasis en cuanto a los judíos y a la ley, ¿no? Y podemos ver esa justificación por la fe como una contraposición a la justificación por las obras o por la religiosidad, como ellos habían venido haciendo hasta ese momento, ¿no? Por eso creo que en medio presenta Pablo lo de que no hay ni uno que sea justo, para después presentar cómo se da esa justificación, ¿no? Sí, justo para el argumento de que no es por obras, el golpe es decir, no hay ninguno justo, entonces es como, no se puede, ¿no? Se necesita de algo. Que no es por hacer, sino por lo que ya se ha hecho, ¿no? Correcto. Y la fe, tal vez mi aporte sería, la fe es por medio de creer en Cristo Jesús, quien es el justo, el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Que era el punto donde Pablo creo que quería llevar a los romanos, es Cristo es el único en el que nos podemos encontrar justos a través de la fe en Él. Y de hecho, si lo dejamos si cortamos en fe, está incompleto, ¿no? Tenemos que decir fe. Voy a hacer un paréntesis. Hermano Pablo, estamos ahorita en la primera pregunta que nos planteó el profesor Nathan, que era, ¿cuáles son algunas de las causas o razones que Pablo da de por qué la justificación es por fe? Hemos dicho que el que quiera participar levante la mano, puede hacerlo así, o como Pablo lo hizo en participación, levantar la mano, y vamos a tratar de dar respuestas de menos de 2 minutos. ¿Alguien más quiere agregar una respuesta? Hermano Danilo. Danilo, sí. Yo creo que el hermano Pablo mencionó un punto muy importante y hay que recordar que el apóstol Pablo era un judío, ¿verdad? Y un acérrimo defensor de la ley judaica. Por lo tanto, él trae un trasfondo antes de que Cristo lo alcanzara en el camino hacia Damasco. Él era un acérrimo defensor de la ley judaica. Cuando el Señor lo alcanza en su gracia, creo que entra el cambio legítimo, tanto en su corazón y en su mente, pero él sigue luchando con su tradicionalismo, ¿verdad? Y Dios en su gracia lo llama a predicar ese evangelio, de evangelio de la gracia. El evangelio, dice Pablo, el evangelio es potencia, el evangelio es buenas nuevas de salvación, es el evangelio de Cristo. Entonces, ahí viene la contraparte. Pablo quiere enseñarle a la humanidad, nos quiere enseñar a nosotros que la justificación es la abarcadora, es el camino para llegar al entendimiento correcto. Y de esa manera, pues la ley ya queda no abolida, pero ya queda sin efecto, especialmente para nosotros los creyentes. Ahora somos justificados, somos declarados. Esa justicia fue imputada en nosotros, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí es la justificación, es ese acto judicial que Dios nos ha dado a nosotros, y Pablo es un portavoz adecuado de que la justificación es por la fe en Jesucristo. Entonces, para mí, en el día de hoy, soy declarado justo no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo en el Calvario, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la justificación, por la fe que está al alcance de toda la humanidad, pero no todos quieren aceptarla. Ese es un punto muy importante. Y creo que eso es muy importante en la teología paulina. Sí, de hecho, creo que en este momento es quizás bueno recordar que Pablo, en el versículo 2, bueno, en el capítulo 2, déjenme ver. En el capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque Pablo no dice que cumplir la ley no justifica. Él dice, esto sí justifica. El problema es que nadie puede cumplir la ley. Pero sí hubo uno que cumplió la ley. Y por eso es que él nos puede justificar. Así que es bueno recordar esto, ¿no? Que no es como que se anule esto en este sentido, sino que se anula el requerimiento de que nosotros lo hagamos porque ponemos su fe en él y se nos es transferida, como bien decía, esta justicia, que sí cumplió y ahora nos Amén, sí. nos da Cristo es el único que la cumplió, ¿verdad? Eso es muy importante. Correcto. ¿Alguien más quiere agregar una respuesta a esta pregunta? Sí, hermano Pablo. Buenos días, un gusto saludarles, ¿verdad? Y buenas tardes para los que están en otro continente. Creo que lo que escucho y lo que veo hasta ahorita en la conferencia y veo en la carta, veo la progresión de Pablo, ¿no? Cómo viene él desde el capítulo 1, la condición humana, ¿verdad? La condición de la ley o de ley, ¿verdad? Y el capítulo 3, ¿verdad? Hablando de fidelidad de Dios y como un clímax ahí de todo ese desastre humano está Dios, y luego veo, ¿verdad? Como en sus primeros capítulos botando ya todo argumento, ¿verdad? Para llegar al capítulo 3 y expresar que es por fe, ¿verdad? Que es por gracia, ¿verdad? Entonces creo que obviamente si uno se basa solo en el capítulo 3 o en el versículo 23, podría pensar uno, bueno, es difícil, pero cuando veo desde el capítulo 1 cómo Pablo viene trabajando la teología y el corazón, ¿verdad? Creo que es bien claro, ¿verdad? Claro que nadie se puede jactar, no hay forma de que el hombre tenga más que la fe, ¿verdad? El hombre no tiene ninguna participación en la salvación, ¿verdad? Y es más que creer, pero es súper interesante y ver cómo Pablo trabaja la teología de una manera tan profunda, ¿verdad? Me impactó, y igual lo que hemos estado aprendiendo estos días. Sí. De hecho, es uno de los detalles que Pablo menciona, el hecho de que el que sea por fe hace que la jactancia, el orgullo quede a un lado, porque como es alguien más el que nos rescata, no hay forma de que uno pueda decir así, yo soy. Y creo que es, en cuanto a este punto que mencionaba, el capítulo 3, versículo 21, es importante porque dice que ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, nuevamente lo que decíamos, ¿no? Él ha cumplido y ahora Él se nos ha revelado esta solución. Como usted decía, seguir el argumento es vital para comprender lo que Él está ahí exponiendo. ¿Y hermano Luis? Sí, yo creo que la respuesta a esta pregunta, todo el capítulo 3 no la contesta, pero en un resumen, simplemente somos justificados por fe, no hay nada que se pueda hacer, no hay nada que podamos comprar, no hay nada que podamos lograr por nuestra propia iniciativa. Y lo muy importante que yo encuentro aquí es que no es una recompensa a nuestras acciones, es simplemente la gracia de Dios quien nos lo otorga. La salvación no se puede comprar, no es una recompensa, es algo que nos está regalando el Señor. Y así lo resume Pablo en el capítulo 3. Sí, de hecho, justo yo estaba pensando que iba a mencionar eso, que creí que no lo íbamos a mencionar ahorita, y es el hecho de que él dice, para que esté de acuerdo con la gracia. Y realmente si nos ponemos a pensar, esta gracia, especialmente en estos capítulos, en el argumento, es, bueno, o sea, el regalo, pero ¿qué regalo? El regalo que Cristo nos hace de sacrificarse por nosotros, de ofrecernos su justicia. Y es que tenemos que pensar que si la justificación por la fe no es necesaria, realmente el sacrificio de Cristo es inútil, no tiene sentido. Y si sí tiene sentido, entonces tiene que ser por fe, porque si no es necesario que alguien más transfiera su justicia,
entonces realmente ¿para qué Él tiene que venir y sufrir por nosotros si no es realmente necesario? Sí, hermano Danilo. Quiero leer el versículo del Romanos 3, 28, para amortiguar lo que dijo el hermano. Así llegamos a esta conclusión, dice la Escritura, que Dios declara libre de culpa al hombre por la fe sin exigirle cumplir con la ley. Romanos 3, 28. Amén. Con la versión Dios llega al hombre. Quizás algo más podemos ver dentro del argumento paulino acerca de la justificación por la fe, es que al ser así está al alcance de todos. Y él expone una y otra vez que no es solamente para judíos, sino que está al alcance de los gentiles, que prácticamente, viéndolo desde judíos o gentiles, eso abarca a todos, ¿no? Entonces, es importante recordar. ¿Alguien más quiere agregar? Sí, hermano Ramón. Solo creo que no tiene su... Sí, lo había quitado por si decía algún ruido muy bien, atrás. Yo solo quería agregar algo. Digamos, cuando una forma de utilizar sus palabras de Pablo es cuando uno se dirige a un pueblo que ya tiene una convicción, una fe en algo que les ha funcionado a medias, por ejemplo, el sacrificio o la idolatría son cuestiones que funcionan a medias y se requieren fe. Si hago sacrificio, pongo mi fe en el sacrificio y algunas cosas por coincidencia funcionan, no siempre, ¿no? Lo segundo es el gentil usa mucho la idolatría o otras prácticas. Entonces, me imagino al llegar Pablo y les presenta esto, le está diciendo, ustedes ya tienen la fe, lo único que necesitan es ponerla en el carril correcto, que es a través de Cristo Jesús, para que ya no sigamos practicando sacrificios y no sigamos haciendo idolatría que no nos llevan a algo eterno, sino a algo terrenal y temporal. Entonces viéndolo desde el punto de vista evangelístico, uno puede entrarle a una persona exaltándole la fe que ellos tienen en lo que la ponen. A ver si me explico. Entonces ahí solo cambiarle, redireccionarle, decirle, si la pones en Cristo Jesús, tus resultados van a ser eternos y tus resultados van a ser mucho más impactantes que ponerla en un sacrificio o una idolatría. Creo que su pregunta nos puede ayudar de transición a la siguiente pregunta. La siguiente que vamos a estar tratando es ¿cómo hacer relevante la justificación por la fe en un contexto posmoderno? ¿Por qué menciono esto ahora? Se va a cortar ahorita la llamada y voy a retomarlo. Se va a cortar y voy a enviarles el link nuevamente para que podamos continuar. ¿Por qué transicionaba esto? Porque con lo que él mencionaba, ¿no? Se dice hoy día de que aún los que no dicen profesar ninguna fe tienen fe en algo, en alguna ideología. Y en un contexto posmoderno, por si alguien no está familiarizado con esta idea, en los siglos anteriores hubo un auge de optimismo cuando se desarrollaron las ciencias, entonces empezó a haber un pensamiento moderno de decir, podemos comprender todo, hay una verdad absoluta, pero luego después, especialmente de las guerras mundiales, hay un desencanto con esto y empieza una nueva forma de ver la vida, que se le llama posmodernismo, que es realmente nos podemos entender lo que está pasando, todas las ideas son válidas, y entonces dentro de esto hablamos de un pluralismo religioso, de decir todas las religiones son válidas, todas nos llevan a Dios, y en un contexto así, ¿cómo decir? No, es la justificación por la fe en Cristo, la única forma. Entonces, compártanos sus reflexiones acerca de cómo estuvieron ustedes pensando que se puede hacer relevante en un contexto así la necesidad de presentar la justificación por la fe. ¿Sí, hermano Daniel?
para iniciar el movimiento del posmodernismo. Todos sabemos que es difícil de definirlo por sus múltiples connotaciones. Ahí entran las generaciones, entra la personalidad del ser humano, entran las tradiciones. Y todos sabemos que uno de los enfoques primordiales del posmodernismo es el relativismo. No hay una verdad, ¿verdad? Absoluta. Pero nosotros, especialmente con el tema de la justificación, tenemos que hacer recalcar, y especialmente nosotros como siervos, como líderes del Señor, tenemos que recalcar a los líderes, porque el posmodernismo se ha infiltrado también, especialmente en lo que se conoce como las iglesias emergentes. Entonces, tenemos que saber a nuestra gente, en las iglesias emergentes especialmente, de que la justificación, si Dios es un acto de Dios para nosotros, los que creemos en Jesucristo, tiene que ser relevante. Ya sea en el primer siglo, en el segundo siglo, que fue Pablo en el primer siglo, en el siglo XX, en el siglo XVIII, la justificación tiene que ser relevante, porque es una verdad absoluta, porque todos sabemos, vivimos en un mundo contagiado de relativismo, pero nosotros como creyentes vivimos con convicciones bíblicas. Ya sabemos que para muchos de nuestra juventud hoy en día, el decirle, mira, Dios te declara justo, si vienes, si te arrepientes, si le conoces como tu Señor y Salvador, ya vienen y nos dicen, no, pero eso era una verdad para el siglo I, para el siglo II, pero nuestra misión es aclararles que hay una verdad, y esa verdad es Cristo, y si Dios es el que nos ha explicado, tenemos que decirles muy claro que es relevante siempre la justificación. En ese difícil es escribir. Sí, yo creo que nosotros estamos convencidos de que esta es una verdad absoluta, pero en un mundo posmoderno a veces esto es un poco difícil de explicar porque no aceptan esta premisa, así que quizás las demás respuestas pueden ir agregando un poco de cómo dialogar en una forma que ve de esta forma, que no acepta esto de las verdades absolutas. Ahorita hay varios que han levantado la mano, no sé si logré ver el orden, pero vamos a ir Pablo, Claudia, Paulo y Eunice. Pues una de las primeras cosas que me gustaría compartir a modo de poder responder esa pregunta de una forma más práctica es que nos pudiéramos dar cuenta de que, por lo menos a mi entender, creo que Pablo viene a cerrar el círculo de lo que es el Evangelio cuando él cuando está hablando acerca de la justificación solamente por la fe, y cuando habla de la ley, hemos leído antes el versículo de la ley que, bueno, tú leíste, ¿no? El versículo del capítulo 2, creo que ha sido. Viene como a cerrar el círculo ese que hay en Mateo 5, donde Jesús habla diciendo que no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Y aquí creo que Pablo está dando una explicación acerca de todo esto cuando nos presenta la justicia por medio de la fe. Y a mí me recuerda el hecho cuando el rey David va a recuperar el arca del pacto, le corresponde. Entonces yo pienso en la autoridad y la centralidad de la palabra de Dios. Explicar primeramente que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que si retomamos eso como una base, si la palabra de Dios vuelve a ser el centro de todas las cosas que hacemos, si las reuniones son cristológicas, creo que podemos presentar esa justificación por la fe de una manera más práctica. No sé si me he explicado muy bien. Sí, yo creo que quizás creo que quizás va a haber dos líneas de respuestas en este grupo y quizás una va a ser de cómo presentar la justificación por la fe en la iglesia y quizás otro va a ir por cómo presentar la justificación con los no creyentes que tienen esta ideología. Entonces vamos a ir viendo ambas respuestas que va a ser enriquecedor. Luego dijimos que iba Claudia. Sí, gracias. Efectivamente,
Estoy de acuerdo con la predicación o la verdad de la palabra dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero, sin embargo, nuestro target, diríamos, nuestro deseo es que más se conviertan al Evangelio y puedan hacer la justificación. Entonces, para los no creyentes, diría de que la ciencia, el pensamiento moderno, da explicación al origen del ser humano, el origen de la creación, pero no da todas las explicaciones para el origen de la creación y del ser humano. Entonces, la ciencia ha venido confirmando y afirmando lo que la palabra ya había escrito hace miles de años antes. Entonces, un argumento que podríamos utilizar para poder alcanzar y explicar la justificación por fe es que la ciencia no puede explicar los orígenes del ser humano. Solamente la palabra de Dios puede explicar el origen del ser humano. Por lo tanto, si el ser humano es creado por Dios, necesita de la palabra de Dios y por lo tanto las verdades que existen en ella para ser justificado. Eso podría ser un argumento para desbaratar el argumento científico del ateo o el no creyente que dice que todo lo que la ciencia dice es verdad y todo lo que, o sea, todo se puede saber a través de la ciencia o a través del pensamiento y de la filosofía. Pero en realidad no es así. Hay cosas del origen del ser humano y el origen de la creación que solamente son teorías, no tienen evidencias ni tienen pruebas. Entonces podría ser ese un argumento que nos lleve como el apóstol Pablo en un proceso de hablar de Dios, el Dios de la creación, de Jesucristo, de su Hijo y el único medio de salvación, por lo tanto la justificación. O sea, comenzar desde los orígenes del ser humano y los orígenes de la creación. Y a veces es de ayuda, ¿no? Poder mostrar las debilidades de ciertas posturas que a veces aún en un mundo postmoderno se dan por sentado, y entonces eso a veces puede abrir un poco más la mente a oír nuevas posturas. Hermano Paulo. Sí, yo creo que es un desafío, ¿verdad? Es un desafío y ese pensamiento está tan impregnado aún dentro de las iglesias, creo que aún dentro de los seminarios, ¿verdad? Donde pues ya cada quien tiene ya es difícil hasta pelear por tu propio punto de vista, ¿no? Porque todos tienen la razón, ¿no? Entonces creo que lo primero es tratar de, como dice la misma carta a Romanos en capítulo 12, no amoldarnos al mundo actual, ¿verdad? Es un sistema de pensamiento bastante atractivo, ¿verdad? Y puede estar tanto dentro de la iglesia, ¿no? Ahí afectando, pero creo que definitivamente también es una ventana evangelística, ¿no? En el sentido de que las personas te van a escuchar, ¿verdad? Las personas, al no tener ellos una verdad absoluta que reine su vida, creo que las personas van a escucharte, ¿verdad? Creo que va a depender mucho de tu habilidad, de cómo mostrar el evangelio, ¿verdad? Cómo mostrar que sí existe una verdad absoluta, ¿verdad? En cuanto a la salvación, ¿verdad? En cuanto a cómo poder ser salvo, solo existe una forma, solo existe una manera para poder realizarlo, ¿verdad? Y va a depender mucho de esa fe en uno, pero también en la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces creo que sí es un desafío aún para la misma iglesia, pero también si lo vemos evangelísticamente es una oportunidad para poder encontrar personas que escuchan y que va a depender de los argumentos que nosotros podamos mostrarles. Creo que una de las claves para mí, ¿verdad? En cuanto a cómo debatir esta situación del posmodernismo, pues es al final los frutos, ¿verdad? En Romanos 8:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Creo que al final, aunque las por fe que pueden abrirnos las ventanas a que su sistema de pensamiento no les está trayendo paz, no les está trayendo vida, y que solo en Cristo existe eso, ¿verdad? Entonces, tal vez no es algo que puedes hacer en un tratado,
¿verdad? Como entregando un tratado ahí en la esquina, pero sí teniendo una amistad, ¿verdad? Y siendo un evangelismo más personal, ¿verdad? Porque la realidad resulta de vida de las personas nos pueden dar la vía para poder mostrarle la verdad, que es Cristo. Sí, yo creo que algo que es válido para la forma de pensar posmoderna es, ya que cada uno cree que cada quien tiene su opinión y que cada opinión tiene que ser escuchada, una buena forma de partida es cuando quizás hay renuencia a oír, es decir, déjame compartirte lo que yo creo, déjame darte mi opinión, escucha lo que pienso, y a veces esto ya deja un espacio de, pues sí, ¿verdad? Sí, voy a oír lo que tú piensas. Y con empezar a oír muchas veces se abre una puerta. Bienvenido, hermano David Lara. Es un gusto que esté con nosotros. Ahora estamos tratando la pregunta de cómo hacer relevante la justificación por la fe en un mundo posmoderno. El audio creo que no lo tiene activado, quizás puede revisar eso para que pueda compartirnos sus respuestas. Vamos con hermana Eunice y después vamos con hermano Danilo. ¿Y yo? Ay, perdone, no lo vi, entonces vamos con hermana Eunice, hermano Danilo y después con hermano Ramón. ¿Alguien más levantó la mano? También hermano Luis, entonces vamos con hermana Eunice, hermano Danilo, hermano Ramón y hermano Luis. Perdón, hermana Eunice, el audio no está activado. Se cayó de la gracia la hermana. Aquí estoy. No me caí de la gracia. Gracias a Dios. Es una gracia silenciosa. En experiencia creo que cuando tenemos personas realmente que tienen esta posición un poco difícil con la justificación por la fe, tiene que ver con mostrar la naturaleza caída que tenemos. Si nosotros mostramos nuestra naturaleza caída desde el inicio, ellos van a estar abiertos a poder escuchar lo demás. Y realmente todo empieza con un niño. Un bebé, pues, tiene actitudes que desde pequeños hay que corregirles, porque no es que ellos estén conscientes de la maldad, pero se nota que tienen actitudes que pueden querer pegar a la mamá, levantar el brazo a cualquier persona que no cumple con lo que quiere, muy parecidos a nuestro carácter. Luego, pues, cuando nosotros vamos mostrando nuestra naturaleza caída y nuestra necesidad de ser mejores personas, pero ya trabajando con la mente, ¿no? Cuando yo digo, tú estás dispuesto a que podamos hurgar en tu mente todo lo que está allá adentro. Es capaz de ser transparente y mostrar todos tus pensamientos más ocultos. La gente reacciona y sabe que no puede ser capaz de mostrar todo lo que está adentro, que hay cosas que queremos esconder. Entonces yo digo, ahí es donde está. Esa parte que tú no estás mostrando es la que Dios mira. Y pues ese es algo que te va a impedir realmente gozar de la paz con Dios. Entonces, para mí es importante mostrar la naturaleza o la condición de la naturaleza caída en el hombre para poder mostrar la justificación por fe a través de Cristo. Sí, estoy totalmente de acuerdo que apuntando a la injusticia del ser humano es un primer paso para mostrar la necesidad de justificación. Y de hecho, quizás creo que todos estamos de acuerdo en que lo ideal es tratar de apuntar a una moral absoluta y tratar de apuntar a la enseñanza bíblica que la expone. Pero también, si no es así, si hay renuencias, se puede siempre apelar a esta que Pablo dice, ¿no? Esta conciencia que está en el ser humano, que aunque no quiera aceptar algo o las leyes sean distintas, siempre hay algo que nos dice algo está bien, algo está mal. Así que ese es un muy buen punto. Hermano Danilo. Creo que tampoco lo estamos oyendo, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Ok, lo tenía apagado. Me parece que sería excelente, digamos, si yo tengo enfrente de mí hoy a un joven
18, 19 años, que está en la universidad o en el college, y me dice, mira, para mí hay muchas verdades. Entonces yo vengo y le digo, mira, para mí solo hay una verdad. Entonces ahí es un momento para iniciar una plática. Yo creo que el contenido de mi plática sería hacer una contraparte de la seguridad que nos da el ser justificados en Cristo. Yo creo que algo que a un joven le gustaría es sentirse seguro de lo que cree. Entonces yo le diría, mira, no nos orgullosos, nos da ecuanimidad en la vida, porque yo creo que los que manejan el pensamiento postmoderno en su vida, muchos de ellos por esa variedad religiosa y pensamientos religiosos que tienen, me parece que muchos de ellos, no la mayoría, pero muchos de ellos son inseguros, tanto en su vida secular como religiosa. Entonces yo creo que sí haría relevante la justificación diciéndoles que la justificación nos da seguridad de vida, ¿verdad? Gracias. Sí, de hecho, cuando todas las opiniones pueden ser válidas, o sea, hay bastante inseguridad. Hermano Ramón, recuérdese de activar el ahí estamos. Ahí está. Bueno, yo ahora en 2 minutos vamos a ver. Hablamos de cómo puede ser relevante la justificación. Creo que cuando trato con inconversos, la gran diferencia con un inconverso y con una persona convertida va a ser el resultado de la justificación. La justificación a través de cualquier creencia que no sea en Cristo Jesús o cualquier fe que no sea en Cristo Jesús no trae, por la cual yo me identificaría un poquito más arriba de los que se justifican en cualquier otra cosa. Es que mi paz interior es diferente a la de ellos, como en Jesucristo, no es como el mundo la da. Con los de la iglesia, en la iglesia es un poquito, cuando hablamos del posmodernismo, habría que ver en qué contexto, bueno, en qué lugar se aplica ese contexto, porque, digamos, aquí uno se distrae mucho con la buena economía, con todas las oportunidades que hay, y se va olvidando uno en medio de la justificación. El posmodernismo para mí no lo empuja a la iglesia. Si nosotros no hacemos cambios, el posmodernismo fue creado porque la iglesia, muchas iglesias no hicieron cambios, se quisieron quedar hablando con la misma alabanza de hace 40, 50 años, se quisieron quedar con la misma forma de presentar el evangelio. Hoy en día ahí se aprende visualmente. No puedo, si yo llego con un tratado, llego de una forma común como evangelizábamos antes en las calles, lo que recibimos es rechazo porque es lo que más se ha visto. Entonces creo que a través de una conversación, como decía usted, licenciada, ok, quiero escuchar lo que tú crees. Estoy de acuerdo en el acto de la fe o cómo se desarrolla la fe de ellos. Eso es positivo para mí. Entonces lo único que tengo que hacer es redireccionar lo que había mencionado anteriormente. La juventud de hoy, si no tiene fundamentos cristianos o fundamentos morales buenos, va a crear o va a ser parte del postmodernismo. Son las personas que van ahí. Trate con universitarios de universidades públicas, un buen porcentaje de ellos, sus mentes son cambiadas porque hay muchos maestros dentro de las universidades que están en oposición a los gobiernos. Entonces, de ahí donde se forman ellos, comunistas o todos los otros grupos que se han formado. Entonces, la juventud de nuestra iglesia se revela y se va a cierta edad porque no cambiamos nuestra forma de presentar el evangelio. No la palabra, solamente la forma de presentarlo. Esos son nuestros retos. Creo que tenemos que hacer una fusión entre lo que es el contexto actual, los jóvenes actuales, entre nosotros, los antiguos, y entre lo que queremos ver en el futuro para los próximos. Entonces, la clave para mí es ¿qué trae? La justificación trae paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa no la tiene cualquier persona, solo los que pusieron su fe en Cristo Jesús.
Sí, yo creo que apuntar a necesidades del ser humano que no son saciadas de otra forma es una buena forma de iniciar una conversación, porque siempre, a pesar de la ideología que se pueda tener, decía alguien que el ser humano tiene un vacío en forma de Dios y realmente Dios puede suplirlo, así que apuntar a la paz que nos da, a la seguridad que Él da, son siempre temas de conversación. Sí, y también creo que sin crear discusiones con ellos, porque ahí es donde uno pierde en medio de la discusión, en medio de defender lo que ya se ha ganado. A veces la posición del cristiano es como, yo tengo la razón, sí, yo la tengo, pero la otra persona no lo sabe, porque no tiene la razón que yo tengo. Entonces es escucharlos a ellos. En un caso tuve un universitario de graduado y todo de México que vino acá y se unió a un grupo de estudio bíblico de nosotros. Cada día de estudio bíblico era difícil para mí porque había un debate entre él y yo. Lo que yo decía, él lo refutaba. Entonces yo siempre me preparaba para ganarle, hasta que un día oré y dije, Señor, no puedo seguir así. Y un día le dije algo, mira, tú hablas con conocimiento humano, con conocimiento científico, y yo hablo con conocimiento espiritual. Si yo me cruzo al lado tuyo, podemos hablar y nos vamos a entender. Si tú cruzas a mi lado, podemos hablar y nos podemos entender, pero para que tú estés aquí, necesitas a Cristo. Para yo ir a tu lado, yo ya tengo a Cristo y puedo estar ahí porque ya estoy ahí. Desde ese día él empezó a tratar de meterse más con Cristo, de conocerlo más, para él poder discutir conmigo del lado espiritual. Y fue ahí donde cambió y no discutimos más, porque lógico, recibió a Cristo y pudo entender qué es tratar con un cristiano, o sea, dos cristianos hablando, simplemente. Gracias por compartirnos su experiencia. Vamos ahora con hermano Luis y quiero preguntar, Pablo, ¿tú quieres hablar ahora? ¿Levantaste la mano o es anterior? Levantó la mano primero que yo. Era de antes eso. Okay. Entonces vamos con hermano Luis. Ok, yo estoy completamente de acuerdo con las ideas de todos los hermanos, pero cuando estamos hablando de posmodernismo, sin duda, mis hermanos, creo que nos estamos enfrentando a una serie de obstáculos que debemos de sortear como líderes de la iglesia, como pastores o como líderes de la iglesia. Tomando en cuenta que el posmodernismo, pues simplemente estamos viviendo una sociedad, como lo dice, libertina, donde no hay compromiso. Entonces, para responder esta pregunta, yo creo que sería así. Yo lo veo así. Yo veo a todos y cada uno de los que se acercan a la iglesia, yo los veo como inconversos. No veo a nadie no doy por hecho que alguien sea una persona ya convertida. A todos los veo igual, hasta que demuestren que no lo son. Entonces, la única manera de que nosotros podemos hacer relevante la justificación por la fe es evangelizando, mostrándole al mundo lo que es la gracia de Dios. Sencillo. Simplemente evangelizando, viviendo a todos como inconversos. De lo contrario, nos vamos a enfrentar con discusiones como el hermano Ramón, como el hermano, ¿cómo se llama? Danilo, enfrentando discusiones con la gente, y no estamos para discutir, estamos para enseñar. Y de sencillo, evangelizando podemos hacer relevante y evangelizando, dando por sentado que nadie está convertido todavía. Si no lo demuestran, bueno, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Así de sencillo me parece a mí, que podemos hacer relevante la justificación por la fe. Y quizás, no sé si le comprendí del todo, pero quizás, o sea, no hay que olvidar que una vida que vive el evangelio, una vida que justifica y que siempre está intentando de una u otra forma. Les voy a compartir algunas otras respuestas que yo pensé. Vamos a ver, les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Bueno, sí, aquí en esta pregunta
La primera que yo puse fue la que dijo nuestra hermana Eunice, es que para apuntar a la necesidad de la justificación, es necesario explorar la injusticia del hombre. Luego, para explicar el requerimiento de una ayuda externa, porque a veces es difícil comprender que yo no puedo. De hecho, todas las religiones dicen tú puedes y de alguna forma vas a llegar a Dios, pero para enfatizar que realmente se necesita una ayuda externa, que es la ayuda de Dios para intervenir, se puede señalar la incapacidad humana, y para eso nuevamente regresamos a la injusticia del ser humano y mostrar nuestra debilidad. Luego, una más es que para dirigir al hecho de que la justicia de Dios es recibida por fe, se puede resaltar algunos detalles, como por ejemplo, el valor de Cristo. ¿Quién es Él? O sea, ¿por qué Él sí puede justificarnos? Él vivió una vida sin tacha y entonces Él tiene un mejor crédito para cumplir esta justificación. Estas fueron algunas ideas que quería compartirles. Y yo creo que por cuestión de tiempo vamos a pasar a la última pregunta, que es una planteada por la profesora Karina. Quizás un tema que sale a relucir bastante cuando pensamos en justificación por la fe es, pero ¿por qué Santiago dice que también somos justificados por las obras? Y el tema de, bueno, sí, somos justificados por fe y no por obras, pero entonces, ¿qué pasa con las obras? Y esta profesora nos decía, realmente sí, no podemos ser justificados por las obras, pero las obras sí juegan un papel en la vida del creyente. Y ella nos hacía la pregunta, ¿cuáles son estas buenas obras que debemos de mostrar? Antes de pasar a la pregunta, no sé si hermano David Lara quisiera hacer algún comentario o saludarnos, que no hemos escuchado aún su voz. Permítame, creo que no tiene volumen su micrófono. Ahí está. Ahora sí. Bueno, buenos días para algunos o buenas tardes para Pablo. Creo que estás es el más lejano en España. Pablo. Pablo y. Creo que no está. Ok, bueno. Les mando un saludo a todos. Es una bendición poder estar acá. Llegué un poco tarde por algunas cosas que estaba algo ocupadito, pero estoy tratando de ponerme un poquito al día, pero les envío un saludo a todos y la verdad, tratando de ir acoplándonos en la enseñanza y en el estudio de Romanos, que es algo que he estado predicando también en la iglesia y que me sirve muchísimo, muchísimo. Y con lo que decían precisamente acerca de la justificación, es algo que la iglesia necesita aprender, como decía nuestro hermano hace un momento. Yo creo que discipular es la palabra también. Necesitan la familia de Dios, necesita saber qué es justificación. Y eso va muy de la mano para lo que tú nos hablas ahorita de las obras, donde nosotros tenemos que mostrar realmente que Cristo, realmente hemos puesto nuestra fe en Él, donde hay un arrepentimiento y las obras van a demostrar realmente quiénes somos nosotros. Así que un saludo para ustedes, que Dios los bendiga. Gracias, hermano David. Bueno, por cuestión de tiempo, ahorita vamos a tener que reducir las respuestas a no más de 1 minuto para que podamos todos participar. Así que les recuerdo la pregunta, ¿cuáles son estas buenas obras que nosotros como creyentes justificados debemos mostrar? Hermana Eunice. Buenos días. Yo creo que lo más importante es que una persona realmente que ha sentido la justificación de Cristo, que es creyente, toma como propio los 2 primeros mandamientos, o los 2 mandamientos importantes de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y basado en esto, el fruto que va a dar son buenas obras. No hay manera de que nos demos buenas obras si nos hemos apropiado de esos 2 mandamientos. Y muchas de las veces las obras pueden predicar más que la palabra. Porque nosotros podemos hablar mucho y hacer poco, pero a veces podemos hacer mucho y nuestro carácter va a revelar a Cristo. Entonces las obras son importantes.
son importantes. No nos salva, pero son testimonio para los no creyentes, son testimonio para los que desean o necesitan un cambio de vida. Gracias, sí. Eso sería mi aporte. Muchas gracias, hermana Eunice. Sí, no voy a comentar ahorita porque quiero que los demás comenten. ¿Alguien más quiere dar su aporte? Hermano Luis. Sí, la palabra dice que somos que somos la sal de la tierra. Y yo lo voy a resumir bien sencillo. Somos la sal de la tierra, nosotros le damos sabor al evangelio. Creo que obedecer, creer en el Señor resume la respuesta. Sí. Bueno, voy a hacer mis comentarios después. Hermana Claudia, usted levantó la mano, ¿verdad? Sí. Hermana Claudia, después Pablo. Gracias. Sí, pienso que realmente las ovejas no nos salvan, entendemos esto, pero es la evidencia de que somos creyentes. Y vamos a reflejar el fruto del Espíritu Santo. Perdón, esto quiere decir que vamos a conocer la paciencia y estoy de acuerdo con la hermana Eunice de que los dos mandamientos, la ley de Moisés se resume en los dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas del prójimo, y por lo tanto, el Espíritu Santo es evidente en el creyente, en su relación con Dios, vertical, y en su relación horizontal con el prójimo, ¿no? Sí, la evidencia de la fe. Pablo. Pues creo que... Sí, a mí me ayudó mucho también. Perdón. Tenemos dos Pablos. Tenemos dos Pablos. Vamos con Pablo y un Pablo y después con Paulo. Pablo y yo, ¿no? Okay. Pablo y Paulo. Solo porque... Hay dos cosas que me gustaría compartir en cuanto a esas. Pues la pregunta concreta es ¿cuáles son esas buenas obras, ¿no? Creo que la respuesta nos la da el mismo Pablo en otra de sus cartas, ¿no? En la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 10, nos habla de esas obras que han sido preparadas de antemano, en las cuales nosotros debemos andar. Pero también está haciendo referencia, creo, en Romanos capítulo 9, versículo 23, nos habla también de esas obras. Y todo esto, viéndolo de una forma práctica, cosas que podemos hacer, por ejemplo, en Miqueas 6, versículo 8, dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que estos son partes de esas obras que Dios preparó de antemano, en las cuales nosotros debemos de andar. Muchas gracias, Pablo. Ahora sí, Paulo. Gracias. Yo creo que toda la sección práctica, ¿verdad?, de Romanos, y que Pablo normalmente usaba la misma metodología, ¿no? De la primera parte de la carta era doctrinal, y la segunda parte de la carta era práctica, como decía Pablo, lo mismo utiliza en Éfeso y aquí en Romanos. Creo que sí, el papel de las obras es vital porque revela la realidad de la conversión, ¿verdad? Alguien que tiene el Espíritu, dice acá, que hace morir, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces creo que cuáles son las obras, creo que cada sección práctica de las cartas nos lo muestra, pero sí creo que alguien revela su verdadera conversión, aunque solo Dios lo sabe en profundidad, pero creo que las obras determinan si alguien entregó su vida a Cristo, ¿no? Sí, muchas gracias. Nuevamente el tema de la evidencia de la fe, ¿no? ¿Alguien más quiere compartirnos su respuesta? Vamos con hermano Ramón y después con David y después con hermano Danilo. ¿Cuál es la diferencia de las obras? Por ejemplo, Eunice dijo algo muy importante, evidencia del nuevo cristiano, pero ahorita sí hay un desastre. En El Salvador hay un problema de deslave. Ahorita es tiempo de ir a hacer obras. En Guatemala hubo una erupción del volcán que destrozó muchos hogares y familias. Entonces, ahí, en ese lugar se juntan cristianos y no cristianos haciendo obras. Entonces, la diferencia de las obras para nosotros es que creo más que si tengo a Cristo, ya no me puedo encerrar en la iglesia a solo vivir mi cristianismo, sino también a poner en orden. Es Cristo y ahora hago obras
pero con la impartición de Cristo. Porque yo puedo llegar a El Salvador o Guatemala ahorita a hacer obras, dar comida, a ayudar a damnificados en muchas áreas, pero puede ser algo más humana, ¿cómo le dices hablar? Eso, ajá. Pero si llego con la impartición de Cristo es diferente porque tengo la oportunidad de hacerlo humano y al mismo tiempo compartir el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo llegué ahí? ¿Por qué llegué ahí? Hubo un caso rápido en las Torres Gemelas, hubo un marín que está, no sé si Texas o California, que Dios le habló que viajara hasta Nueva York y le indicó a dónde estaban unos sobrevivientes, policías sobrevivientes. Me llamó la atención porque había muchas personas haciendo obras ahí, pero a este hombre en particular Dios lo mandó y le dio las coordenadas y todo para poder rescatar a estas personas y estas personas daron testimonio. Entonces, las obras vienen acompañadas, las buenas obras, lógico, vienen acompañadas de Cristo con el mensaje o la influencia de Cristo. En ese orden, evidencias, pero con la impartición de Cristo. O sea, se siente más rico cuando viene un cristiano a darme un vaso de agua que cuando un no cristiano me da un vaso de agua, porque son dos términos distintos. Uno es espiritual y el otro es humanitario. Espero que haya explicado. Gracias por recordarnos que no se trata simplemente de hacer, sino también de compartir la fe como parte de este qué hacer. ¿Cómo iba el orden, hermano Danilo? Gracias. Sí, ¿verdad? Y después... Yo creo que las obras son, ya hemos escuchado eso, son un reflejo de la conversión que Cristo hizo en nosotros. Y me llama la atención el pasaje de Santiago, cuando dice, si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, por sí sola. Es decir, si no se demuestra con ella, es una cosa muerta. Yo creo que una de las obras importantes que tenemos que hacer nosotros en este contexto también es ser generosos, proveer lo necesario, no mirar cultura, no mirar razas, como creyentes, como dulos, como siervos. Estamos llamados a hacer buenas obras. Si Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, tanto también nosotros podemos hacerlo, siendo sensibles especialmente a las necesidades primarias que tienen muchos de nuestros seres humanos, tanto en Centroamérica como África y aún aquí mismo en Texas o en otros estados aquí alrededor. Entonces sí, estamos llamados a hacer buenas obras, sin ver el color ni el idioma. Yo tuve la ocasión cuando fue el Mish en Honduras, salí desde aquí con 2 18-wheelers cargados de medicinas y ropa. Movimos todo esto aquí gracias a nuestras iglesias bautistas que colaboraron. Llegamos a Centroamérica, dimos allá sin ver el color y el credo religioso, y todo fue para la gloria de Dios. Gracias a Dios por eso. Sí, es súper importante recordar que aunque no somos justificados por obras, una justificación por fe, sí o sí, demuestra obras. Vamos rápidamente con el hermano David. Gracias. Sí, precisamente, hermano, lo que tú decías, que todos tenemos claro y es sabido que la justicia viene por medio de la fe. De eso no hay quite. No tenemos que hacer obras para lograr ser justificados, sino ya Cristo nos ha justificado por medio de la fe y el arrepentimiento, como lo que decía muchísimo el énfasis en el comentario que leíamos la semana pasada. Hablaba de 2 cosas, la fe y el arrepentimiento. Ahora, la práctica, precisamente, creo que es de la muestra de que somos justificados y que tenemos fe puesta en Cristo, es la que nos lleva a la práctica de mostrar el amor de Cristo en nosotros. Creo que el amor es la clave, la esencia de poder uno mostrar de que Cristo lo ha transformado uno como lo hizo Pablo. Pablo se presenta en el primer capítulo de Romanos, dice, Pablo, siervo, decía, de Jesucristo. Creo que nosotros somos llamados a ser siervos, a ser santos
y también a darle la gloria a Dios en el llamado que nos ha dado. Y eso se demuestra haciendo las obras que por amor lo hacemos, por amor a Dios y por amor al prójimo. Y recuerdo muy bien lo que dice Santiago 1:27, si no estoy mal, de que la religión pura es... Mácula. Sí, o mácula, sí, es sin mancha delante de Dios, creo que dice, es ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y no permitir que el mundo, en este caso, lo manche a uno, sino no permanecer apartado para Dios. Entonces, creo que las obras son evidentes. El amor de Dios mora en nosotros y por eso ese amor lo debemos trasladar a cualquiera, como decía nuestro hermano, sin ver razas, sin ver culturas, sin ver nadie. Lo que tenemos que hacer es simplemente dejar que el amor de Dios sea mostrado hacia los demás, en quien hemos confiado y en quien hemos creído. Gracias, hermano David. Ahorita hemos completado la hora. Yo calculo que en unos 2 o 3 minutos más vamos a dar por finalizado. Si alguno de ustedes necesita retirarse ahora, le agradecemos por su tiempo y respetamos la hora que solicitamos. No sé si hermano Luis quiere agregar algo. No, yo solo quiero decir que ha sido muy, muy bueno esta videoconferencia. Y me gusta interactuar así con los hermanos. Ya, no nada más por letras, sino ya los veo las caras, sus expresiones. La hermana Claudia nos enseñó toda su casa dándole vuelta a la... Y eso está muy bien, me gustó, enriquecedor para mí. Qué bueno, hermanos. Quizás solo quisiera agregar finalmente en cuanto a este tema de las obras, quizás un reto, y es recordando que el apóstol Pablo, si no van a creer que estamos hablando que el apóstol Pablo nos dice que la ley es buena y que el hecho de que uno desea cumplirla nos muestra que es buena. Por ejemplo, los 10 mandamientos, no estamos en desacuerdo que alguno de ellos esté en desagrado a Dios o algo así. Reconocemos que la ley en general es buena. Ahora, el reto es releer la ley, y cuando digo ley me refiero aún a todo el Pentateuco, Levítico especialmente, y tratar de ver el espíritu de la ley. Ahora, ¿qué digo cuando digo espíritu de la ley? Por ejemplo, cuando Dios dice que se deje la esquina de un terreno sin cosechar, ¿qué es realmente lo que Dios estaba mostrando? ¿Será que lo que a él realmente le importaba es que uno legalmente dejara una esquina y que hoy día nuestros terrenos dejemos una esquina? ¿O será que el espíritu de la ley es compartamos con el necesitado? Porque reestudiar, releer la ley, tratando de ver cuál es el espíritu, qué muestra esta ley acerca de la voluntad de Dios, nos va a reorientar acerca de cómo vivir nuestra vida cristiana. Así que les quería dejar ese último reto acerca de cuáles son esas obras que tenemos que mostrar. Les agradezco mucho por su tiempo, ha sido un gusto haber compartido con ustedes y espero realmente que en 5 semanas, cuando volvamos a hacer una videoconferencia para hablar acerca de Corintios, puedan estar ustedes y muchos más. Bueno, creo que nos vamos a decir adiós ahora. Adiós. Todos. Adiós. Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias por la conferencia. Nos Que vemos. viva el Barcelona.